Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya salieron a recibir su clase, así que los demás permanecemos. Tienes ahí el tema de esta tarde: el poder de su palabra. El poder de su palabra. Y lo vamos a basar en Hebreos capítulo 1, verso 3, por favor. Dice la palabra: el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí lo vamos a dejar esta tarde. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra, mi hermano, ya existía desde antes de la fundación del mundo. La palabra es eterna y la palabra siempre ha existido. El cielo y la tierra fueron creados por medio de esa palabra. Dios habla la palabra sale de su interior. Por eso es que la palabra también es conocida como el Hijo de Dios, porque sale del interior de Él. Y el Espíritu Santo toma la palabra y hace aquello que ha salido de la boca de Dios, que hace aquello que lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la palabra ha hablado ya acerca de tu salud, tus finanzas, tu familia, acerca de tu futuro. Todo lo que la palabra ha establecido, eso es exactamente lo que sucederá. Tu futuro no es otra cosa más que la palabra de Dios anticipada. ¿Qué me depara en el futuro? Solo tienes que ver la palabra. Te llama más que vencedor, te llama sano, te llama próspero. Sí, ese es tu futuro. Tu futuro no es otra cosa más que la palabra de Dios dicha con anticipación. Ese es tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hoy quiero centrar la palabra de Dios en tu sanidad. Vamos a estar hablando hoy un poquito de sanidad y lo vamos a cerrar el domingo hablando de sanidad, pero a través de la Santa Cena, la Santa Comunión. Vamos a entender que todos los presentes deberían de participar de Santa Cena, porque todos los presentes están libres de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así que estaremos hablando de eso y todos estaremos participando, porque entre más participes de Santa Cena, más aseguras tu sanidad, tu salud. Y de eso estaremos hablando el domingo. Por favor, no te lo puedes perder. Amén. Ahora, Dios ha decretado, ha señalado que tú tienes que vivir sano siempre. Siempre. No importa lo que tú hayas hecho. Algunos de nosotros llegamos a creer en un momento que Dios solo podía sanarnos si estábamos bien delante de Él. ¿Cuántos llegaron a pensar eso? Aparte del pastor. El asunto es que Dios nos sanó a pesar de que no estábamos tan bien. ¿Cuántos también se dieron cuenta de eso? ¿O quién de ustedes estaba perfecto delante de Dios sin haber cometido un acto pecaminoso cuando Dios le sanó? Nadie. Todos lo recibimos por gracia. Ahora déjame preguntarte, ¿crees que las multitudes que Jesús sanó, todos ellos estaban libres de pecado? ¿Cuántos lo creen? ¿Recuerdas a Naamán el sirio? Ni siquiera era hebreo, no tenía pacto con Dios.
Por eso es que Eliseo, si Eliseo le dice que guarde la ley, no sana nunca. Pero Eliseo solamente le dice que se sumerja 7 veces en el Jordán. ¿Qué es lo que le está dando? Una palabra para creerla. Primero la rechazó. Se le hizo tan sencillo. O sea que nada más creo y sano. Pues qué fácil. Y si tú recuerdas, se molestó. Generalmente cuando una persona cree en la ley y le hablas de la gracia, se molesta. No sé por qué tiene ese efecto, pero es la verdad. Naamán se molestó. Gracias a Dios habían ahí unas personas que le dijeron: si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más que solo te está diciendo sumérgete en el Jordán? Y entonces obedeció, creyó, y por creer, por gracia, fue sanado. Algunos de ustedes recuerdan eso. Sí, quiso pagar por la sanidad y Eliseo no se lo permitió. No, porque todo lo que se hace por gracia no se paga. En cuanto intentas pagar, la gracia deja de trabajar. Entonces decidió no cobrar nada por el milagro. Sí, ya después sucedió otra historia que te he contado en otros momentos y que te volveré a contar en el momento oportuno. Pero cada una de las personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto fueron sanados por gracia. Eran gente que igual que tú y que yo habían arruinado su vida en muchas áreas. Y sin embargo, Dios a través de nuestro Señor Jesús y a través de los discípulos los sanó. Todo independientemente de los defectos que tenían cuando vinieron a Él. Dios también te sana a ti siempre. ¿Cuándo, mi hermano? Siempre, siempre. A muchos predicadores les da miedo decir esto, pero Él siempre sana a la gente. Si la gente no sana, el problema no es con Dios, el problema es con las personas. Y también vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la voluntad de Dios para sanarte siempre es sí. Amén. Tercera de Juan 1:2. Por favor, vamos a ver lo que es la voluntad de Dios en cuanto a la salud. No solo en cuanto a la salud, sino en cuanto a la prosperidad, a la provisión, que no solo tiene que ver con dinero, sino que te vaya bien en todas las áreas: familiar, profesional, emocional, ¿sí? Todas las áreas seas una persona próspera, además obviamente de el área material. Amado, yo deseo, cuando Dios dice yo deseo, está diciendo esta es mi voluntad. Porque algunas personas te van a decir que la voluntad de Dios es sanar a unos, pero a otros no. Pero ahí no dice así. Dice yo deseo, está hablando el Señor. Mi voluntad es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, en la medida en que empiezas a tener los pensamientos de Dios y las emociones de Dios, en esa medida tu cuerpo va a ser más sano y tu vida va a ser más próspera. ¿Cuántos dicen amén? Déjame darte un ejemplo de lo que sucedía cada vez que las multitudes venían a Jesús para ser sanados. Mateo 8:16. Para que notes cuál era la actitud de Jesús cuando venía un enfermo con él. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos? Muchos. Y con la palabra, ¿con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a ¿cuántos enfermos? A todos. No hizo una fila de los que sí se podía y los que no se podía, de los que era la voluntad de Dios y de los que no era la voluntad de Dios. Jesús no sanó a nadie caso por caso. Él no tuvo que decidir cada vez que alguien acudía a Él si era la voluntad de Dios sanarlo o no. A ver qué pasa el siguiente. ¿Sabes qué? Creo que tu caso es distinto. Hazte a un ladito en lo que yo recibo información de Dios, de mi Padre, a ver si es su voluntad sanarte o no. Nunca sucedió eso, porque en lo que concierne a Jesús, la sanidad era parte del trabajo que su Padre le había mandado hacer. La enfermedad, mis hermanos, es el resultado de la maldición de la ley.
La maldición de la ley venía sobre una persona cuando esta persona, valga la redundancia, rompía a alguno, solo uno de los mandamientos de la ley. Santiago dice que si rompes uno, delante de Dios eres transgresor de todos los mandamientos. O sea, si tú pensabas que en el día del juicio iban a decir, tú por haber roto este mandamiento estás en un error, no iban a decir eso. Tú rompiste toda la ley. Y tú dirías, no, solo fue uno. Ellos dirían, no, fueron todos. Porque el que transgrede uno solo se vuelve transgresor de toda la ley. Alguien ya sabía eso, estoy seguro. Así que cuando Jesús viene a perdonar tus pecados, entonces ya no hay maldición de la ley. Porque entonces tú eres justo por lo que Él hizo. De tal forma que ya la enfermedad no tiene derecho a tocarte porque forma parte de la maldición de la ley y Jesús te redimió de la maldición de la ley. Amén, hermanos. Así que en cuanto a lo que a Dios concierne, la sanidad es un acto realizado. Ya sucedió. Es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, que seamos sanos siempre. No solo que seas sanado, sino que tengas salud. Hay una diferencia ahí. Tercera de Juan 2 dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. No dice y que seas sanado. Y que tengas salud. Que ni siquiera te enfermes. De eso también hablaremos un poco el domingo. La sanidad, hermano, fue una de las razones por las que Jesús vino. La salvación no está completa si no está la sanidad incluida. Pero si tú crees que Jesús llevó tus enfermedades, pero te sigues condenando, como lo hemos estado viendo las últimas semanas, la enfermedad encuentra cómo aferrarse a tu cuerpo a través de la condenación, la culpa y la vergüenza. De esa manera es como se va a aferrar a ti. Mira lo que dice Isaías 53, verso 4 y 5. Ciertamente, cada vez que te encuentres esa palabra en la Biblia, ciertamente es algo así como decir, te lo juro. Es Dios diciéndote, mira, no puedo jurar, pero si pudiera, te lo juro. Sí, es en serio. Llevó Él nuestras enfermedades. Es un hecho realizado. No dice llevará, dice ya las llevó. Fíjate muy bien, Jesús no ha venido ni siquiera a la tierra e Isaías ya está diciendo que Él ya llevó tus enfermedades. ¿Cómo es posible esto? ¿Alguien podría decirnos cómo ya las llevó si ni siquiera ha llegado? Esto es algo interesante, a nadie se le hace interesante. ¿Cómo es posible? La palabra dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo que Jesús murió en la cruz, fue sacrificado desde la fundación del mundo para llevar tu pecado, tus enfermedades, tus dolores y ser castigado para que tuvieras paz? Porque donde Dios vive, no hay tiempo. El Cordero fue sacrificado en un área donde no existe el tiempo y posteriormente, más adelante, fue manifestado en el tiempo para que hubiera un punto de recuerdo para todos. Pero tus enfermedades todavía no existían en esta tierra y Jesús ya las había llevado en Él, sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, ponle atención porque también ese versículo lo tocaremos el domingo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos, no seremos. Cada vez que una persona manifestaba una enfermedad y se acercaba a Jesús, Jesús inmediatamente lo sanaba. No, a ninguno le dijo, mira, tu caso es diferente.
Yo creo que tienes que ir a un médico. Yo creo que tienes que ver, primero arreglar tu vida y luego venir. Nunca dijo nada así. Mira lo que sucedió en Mateo capítulo 8, versos 2 y 3. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante. Él vino y Jesús no le dijo: mira, es que yo creo que algo malo hiciste. Hay iglesias donde alguien enferma y la gente piensa: algo habrá hecho, seguro que cometió algún pecado, ha de andar mal, por eso le vino esta enfermedad. Mis hermanos, eso era bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto alguien enfermaba y lo más seguro era que era el resultado de un pecado. Pero en el nuevo pacto tus pecados ya fueron perdonados todos. Una enfermedad nunca viene como resultado de un pecado, porque tú no tienes pecados. Aún así, los síntomas de enfermedad tratarán de engancharse, de aferrarse a tu cuerpo, pero tú tienes toda la autoridad para negarles que permanezcan en ti. Toda la autoridad. Yo ya no tengo maldición sobre mi vida. Jesús llevó toda enfermedad, todo pecado. La maldición de la ley no puede tocarme, por lo tanto, ninguna enfermedad puede estar sobre mí. Te reprendo en el nombre de Jesús, fuera de mi cuerpo. No tienes razón de permanecer en él. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Así que el leproso se acerca a él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús nos dijo: no sé, tendré que pensar en eso. ¿Por qué no vuelves más tarde? Y ya te diré yo qué es lo que percibí de Dios. Déjale hecho una llamada al móvil, al celular de mi padre, y platicamos tu caso y yo te informo después. No dijo algo así. No tuvo que tener una conversación con nadie para averiguar si esa persona podría ser sanada o no. Simplemente le dijo a esta persona: quiero. Por supuesto que quiero, a eso vine. Sé limpio. ¿Sabes cómo respondió al centurión romano? Este hombre tampoco es hijo de Abraham. Este hombre es extranjero, no es judío, no es hebreo. Pero sin embargo, cuando viene en el verso 6 de Mateo 8, por favor, vino diciendo: Señor. Fíjate cómo le dijo: Señor. Era supuestamente Jesús pertenecía al pueblo esclavo, al pueblo conquistado. Pero este hombre, que no es un soldado raso, es un centurión a cargo de 100 soldados, viene y le llama a él Señor. Eso habla de la fe que el hombre tenía. Le llama Señor y con eso logra toda la atención de Jesús. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mira la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo voy a ir. A mí me interesa sanarlos. Yo iré. Él no dijo: mira, primero tienes que guardar la ley. ¿Qué no te han enseñado eso tanto tiempo que estás aquí en Israel? ¿Cuánto tiempo llevas en Jerusalén que no has aprendido eso? No le dijo nada de eso. En el momento que le llama Señor, que para un romano llamar Señor a un judío, créemelo, cualquiera del que lo hubiera escuchado lo acusa con un superior y hubiera tenido que sufrir cuando menos un castigo. Pero no le importa y le llama Señor. Muestra que tiene fe. Jesús lo mira y le dice: yo iré y le sanaré. No dice: es que mira, tengo información exclusiva acerca de ese criado tuyo. No es tan buena gente, se ha portado no muy bien. Cuando estaba ministrando a las grandes multitudes de personas, Jesús siempre expresó que era su voluntad.
Él nunca le dijo no a nadie. Tú trata de averiguar en el nuevo pacto a quién le dice que no. Y no vas a encontrar una sola persona a la que Jesús le haya dicho no. Discúlpame, no puedo sanarte. Sí, pastor, sí hubo una persona, la mujer sirofenicia. Lo hizo para provocarle su fe. La mujer no estaba segura. Y Jesús responde para provocarle fe y lo consigue. Lo vamos a ver en un momento más. Ahora, Jesús nunca le dice que no a la gente que quiere ser sanada. Y a esta única también le sanó a su hija. Primero veamos Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y otra vez, ¿qué hacía? Sanaba a todos. A ver, los que tienen un pecado de este lado, los que tienen 2 de este lado, los que tengan 3 van de este lado, los que tengan 4 de este lado, los que tengan de 5 en adelante se esperan al final. No hizo eso. No se puso a ver si la gente estaba cumpliendo la ley. Él sanó a toda la multitud. Y eso lo hizo cuando la gente todavía no entendía lo que era la gracia de Dios. ¿Cuánto más en nuestros tiempos? Hebreos 13:8 nos habla de que nuestro Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre te va a sanar. ¿Cuándo, mis hermanos? Siempre. Todavía le está diciendo a todos los que vienen a Él lo que dijo en los evangelios: quiero, sé sano, sé limpio. Sí, pero pastor, es que yo no me siento merecedor de su sanidad. Me he equivocado muchísimo en mi vida. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Cómo voy a pedirle que me sane si mira cómo me he portado? Cuando tú haces eso, en vez de provocarle una sonrisa al Señor, la sonrisa se va y dice: qué desagradable, qué desagradable. Que tú crees que la sanidad es por merecerla. La sanidad, como toda bendición, es por gracia. Te salvé no por lo que habías hecho, sino por lo que hizo mi Hijo. Te sané no por lo que tú hiciste, sino por lo que hizo mi Hijo. ¿Sí? ¿Tú crees que el leproso, el centurión romano eran perfectos? ¿Crees que las multitudes que Jesús sanó estaban libres de pecado, cada uno de ellos? Claro que no. Igual que tú y que yo, habían arruinado mucho sus vidas. Pero aún así, esto no impidió que Jesús los sanara. No evitó que hiciera algo por ellos y tampoco evitará que lo haga por ti. Tus acciones, por muy incorrectas que sean, no son más grandes que la gracia de Dios. No anulan lo que Jesús hizo. Las acciones de Jesús son mucho más grandes y más importantes y más permanentes, eternas, que tus acciones. Nada de lo que puedas hacer anula la obra de Jesús en la cruz. Nada. Amén. Así que eso es lo que Jesús quiere que entendamos hoy. Que independientemente de tus defectos, cuando acudes a Él para ser sano, siempre va a decir: quiero. Es algo que tú deberías de creer y de confesar constantemente. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios habló y este mundo dejó de estar en tinieblas y hubo luz. La tierra llegó a estar desordenada y vacía y tú fuiste creado del polvo de la tierra. También ha habido momentos en tu vida en que la oscuridad ha llenado tu vida, pero el Señor también vino y dijo luz. La palabra iluminó toda tu vida. No importó qué hubiera traído oscuridad a tu vida, tinieblas a tu vida. La palabra trajo luz que iluminó toda tu vida. Lo mismo hace con la enfermedad. Si la palabra dice que el Señor ya te sanó, entonces ya te sanó. ¿Cuántos dicen amén?
Así que deja de creer en tus sentimientos de ser inmerecedor. No me lo merezco. Y empieza a poner tu fe, no en tus sentimientos, sino en lo que la palabra de Dios dice. Cuando lo hagas, vas a estar confiado en su voluntad. Cuando alguien ore por ti, no estarás pensando, ¿irá a suceder o no irá a suceder? ¿Me irá a sanar o no me irá a sanar? Créemelo. Cada vez que he tenido síntomas, no importa quién ore por mí. Me acuerdo que en una ocasión, un hermano que, la verdad, yo creo que viene 2 o 3 veces al año a la iglesia, en serio. Y entonces yo tenía un síntoma. Y yo recuerdo que él me dijo, ¿quieres que ore por ti? Inmediatamente lo que vino a mi cabeza fue, nunca viene a la iglesia. ¿Cómo va a poner sus manos y voy a sanar? Pero recordé que esta persona aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Era hijo de Dios, no por lo que él hacía, no porque fuera perfecto ni muy cumplido, sino porque Dios había puesto en él su Santo Espíritu, su unción. Entonces le dije, hermano, por favor, pon tus manos sobre mí y ora por mí. Sané instantáneo. En serio, inmediatamente, porque no se trata de lo que hace él, sino de lo que Jesús hizo por mí. Amén. Entonces, cada vez que alguien ore, no te preocupes por si es el pastor o si es uno de los hermanos que tú consideras no tan cristiano. Nada más asegúrate que sea un verdadero hijo de Dios, aceptó a Jesús. Debería de estar viniendo a la iglesia. Pero si es el único que está cerca, además fue el único de todos los que me visitaron ese día que me dijo, ¿puedo orar por ti? Nadie más me lo propuso. La verdad es que ni yo lo pedí tampoco. Pero él fue el que me lo propuso. Yo le dije, me lo pensé un rato. Está bien, ora por mí, ponme las manos. Y sané de inmediato. Porque no se trata ni de lo que yo hago ni de lo que él hace, sino de lo que Jesús hizo. Amén. Entonces, si Dios va a sanar a alguien en esta tierra, es a ti. De verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor te ama tanto como a Jesús. Mira Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Te ama exactamente igual que a Jesús. Si Jesús se enfermara o hubiera enfermado, ¿cuántos creen que Dios hubiera dicho, no lo voy a sanar? Si tu hijo enfermara y tú tuvieras el medicamento para sanarlo, ¿cuántos de ustedes dirían, no, que aprenda? Lo voy a dejar que empiece a agonizar. Y cuando esté agonizando le voy a dar el medicamento. ¿Cuántos harían eso? ¿Cuántos de ustedes creen que son más amorosos que Jesús, que Dios, que tienen más misericordia? Si tú no permitirías eso, imagina a tu Padre Celestial. Él tiene la habilidad, el poder para sanarte, pero tú no tienes la fe para creerlo. Así que Dios quiere sanar a todos, pero a veces la gente no cree que Él les quiera sanar. No creen que Dios les ame y por eso Dios no puede sanarles. Amén, hermanos. Así que tienes que creer la palabra. Por eso llamamos el tema el poder de su palabra. Sí, creo que la palabra que estaba buscando era la palabra de su poder, porque realmente es así como funciona. No es el poder de su palabra, sino la palabra de su poder. ¿Por qué se llama así, pastor? Porque el poder de Dios radica en la palabra. Es la palabra el poder de Dios. En un momento te voy a dar más versículos acerca de esto. Así que la fe está convencida de que Dios te quiere sanar. No tiene la menor duda. Sabe que Dios le ama. ¿Cuántos creen que Dios te ama? Sí, Él no te dejaría pasar un día con un síntoma.
no lo haría. ¿Has visto a una mamá, a un papá viendo por su hijo? Ni duermen cuidando al muchacho. Si ellos tuvieran ahí la solución para el problema, se lo darían de inmediato. Porque no solo se trata de que el niño descanse, de esa manera descansarían ellos también. Ya bajó la temperatura. ¿Recuerdas cuando sucedió eso en la noche? Tu hijo con temperatura alta y tú no podías dormir esperando que bajara. Cuando por fin bajó, ¿quién descansó? Pues el niño se quedó dormido, pero tú también. La temperatura ya está normal, vamos a descansar un rato. Y a las 2 o 3 horas volvías a despertar y corrías a tocarlo. ¿Sí o no? ¿Crees que tú como padre eres más amoroso que Dios? Por supuesto que no. No hay cáncer, no hay diabetes, no hay hepatitis, no hay nada que Dios no quiera sanar, que Dios no tenga la voluntad de querértelo quitar de inmediato. ¿Cuántos dicen amén? Así que el centurión romano tenía este tipo de actitud. Creía tanto en Jesús que cuando Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré, él dijo, ni siquiera tienes que molestarte en entrar a mi casa. Mateo 8:8, por favor. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabes cómo reaccionó Jesús ante esas palabras? Mira el verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló. ¡Wow! Ya me lo imagino. Ha de haber soltado una carcajada con los discípulos. Se ha de haber recargado en Pedro. Pedro, agárrame. ¡Wow! ¡Qué fe de este tipo! Me agrada. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, y refiriéndose a toda la historia de Israel, he hallado tanta fe. Ya me lo imagino, soltando risa, a carcajadas. ¡Wow! Nunca había encontrado a alguien con tanta fe. El Señor solo te pide una semilla de mostaza para poder manifestar su gloria en ti. Jesús se maravilló en otras ocasiones, pero fue por algo diferente. Tú recuerdas, fue a Galilea a predicar con su pueblo donde él creció. Y mira lo que dice Marcos 6:6. Allí también se asombró. Pero dice la palabra lo siguiente. Marcos 6:6. Y estaba asombrado, pero de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esta es una situación triste. Era la gente que él conocía. Allí estaba doña Cuca, la de la tienda, a la que él iba constantemente a comprarle dulces. Don Pepe, el del restaurante, el que siempre se la pasaba enojado, siempre quejándose de su dolor de espalda. Él los conocía, los apreciaba, los amaba. Por supuesto que Jesús quería hacer milagros entre ellos, pero dice la palabra que no pudo hacerlo. Mira lo que dice el verso 5 de ese mismo capítulo. No pudo hacer allí ningún milagro. No fue que no fuera su voluntad, no dice allí, y no quiso. Dice no pudo. Pastor, pero Dios es todopoderoso. Sí, mis hermanos, pero Él depende completamente de tu fe en su palabra. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. En griego dice a pocas personas que tenían enfermedades menores, una gripita, un dolor de cabeza, me duele mi brazo, y a esos fue a los que sanó, poniendo las manos sobre ellos. Sí, no pudo. De Mateo 13:58, fíjate lo que dice, hablando de lo mismo, pero ya ahora junto.
y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús iba a todas partes buscando fe en las personas, gente que pudiera conectar con Él, que era la palabra. La fe es lo que te conecta con el poder de Dios, que es la palabra. La palabra es Jesús. El poder de Dios es la palabra. Así que la palabra con tu fe provocan el poder de Dios. El dunamis, ¿sí? La dinamita, el poder, la explosión que trae salud a tu cuerpo, ¿sí? Así que Jesús vino a sanar, a liberar, a hacer milagros, a salvar a la gente. Él no vino a derribar a nadie, a avergonzar a nadie. Él no vino a condenar a nadie. Vino a levantarnos. Así que Él siempre está buscando dónde hacer esta conexión. Una conexión de fe. Solo dale una fe del tamaño de una semilla de mostaza con la cual pueda trabajar, y Él puede encargarse del resto de tu vida. ¿Sí? Pastor, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué tiene de especial la palabra de Dios? Primero tienes que saber, la palabra es la que te provoca la fe. ¿Ya te diste cuenta que todo lo bueno que tenemos viene de Dios? El dinero con el que ofrendas te lo da Él. El arrepentimiento con el que te le acercas te lo da Él a través de su bondad. Lo acabamos de ver el domingo. El amor con el que lo amas, primero te lo da Él a ti. La vida que le ofreces es la vida que Él te da a ti. Y la fe con la que le crees viene a través de la palabra que te da Él a ti. Digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solo decidir creerle. Eso es lo único que espera. Amén. Es lo único. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, una vez que tú lo crees, mira Romanos 1:16, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios, el evangelio, es el poder de Dios para soteria. ¿Cómo soteria? Soteria es la palabra griega de salvación. ¿Sí? Soteria quiere decir salvo, sano, libre, próspero. Pero no hay una palabra en español que signifique las cuatro cosas. Por eso lo tradujeron como salvación. Porque te salva, primero te salva del pecado, del infierno. Te salva de la enfermedad. Te salva de la adicción. Te salva de cualquier esclavitud en la que te hayas metido, y te salva de la escasez. ¿Alguien está comprendiendo esto? El evangelio es el poder de Dios con el que te salva, te sana, te libera y te prospera. Alguien debería decir gloria a Dios. Amén. A todo aquel que viene a la iglesia, a todo aquel que se porta bien, a todo aquel que cree que cumple la ley. No, a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Cuando habla del griego nos incluye a todos aquellos que no somos judíos. Debes de saber que Dios no hace nada sin su palabra. Todo lo que Dios va a hacer en ti, lo va a hacer a través de su palabra. Todo lo que la palabra dice es todo lo que Dios puede hacer. La palabra de Dios, mis hermanos, fue lo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Como Dios, Él es la palabra infinita. Como hombre, su cuerpo quedó en una cruz. Su espíritu tuvo que descender hasta el infierno mismo. Estoy hablando del espíritu humano, llevando todos los pecados de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando Dios creó todo lo que existe, fue más fácil que resucitar a Jesús
de donde se encontraba. ¿Por qué fue más fácil? Porque en la creación nadie se oponía. Pero cuando le tocó resucitar a Jesús, todo el infierno se dispuso contra él. Todos los demonios de todo el infierno no querían soltar a Jesús. El cuerpo físico de Jesús había sido crucificado. Toda la enfermedad, el dolor, el pecado habían caído sobre su carne. Él había absorbido en su espíritu el pecado de toda la humanidad. Él había muerto, estoy hablando de su espíritu humano. Espiritualmente él había muerto. Quedamos separados de Dios y junto con Cristo también tú y yo descendimos a las profundidades. El diablo y su grupo de achichincles pensaron que habían ganado. Pensaron que serían capaces de mantener cautivo para siempre el espíritu humano muerto con los pecados que era el espíritu de Jesús. Pero para su sorpresa, en el momento en que se pagó el precio completo por nuestra redención, Dios dijo: suficiente. Sí, tú recuerdas, está en la cruz y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento están cayendo sobre Jesús todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos. Todo está viniendo sobre Él. Él está resistiendo. Y de pronto entra también toda la enfermedad. Toda la maldición de la ley entró sobre Él. Él está cargando todo. Cuando ya todo está puesto sobre Él, Él dice: consumado es. Ya no hay nada más que se necesite. Ya todo está sobre mí, Señor. Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el momento de morir. Satanás y sus demonios tomaron el espíritu humano de Jesús y lo descendieron hasta el infierno. Allí empezaron a castigar lo que a ti y a mí nos correspondía. Pero llegó un momento en que Dios dijo: suficiente, no más. Y la voz de Dios explotó en todo el infierno. Hebreos 1:5 habla de lo que Dios dijo en ese momento. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será a mí hijo? Con esas palabras Dios golpeó el espíritu de Jesús, el espíritu humano de Jesús, como un rayo. En ese momento lo hace nacer de nuevo. Todos los pecados que él había cargado caen. Ahora Dios tiene todo el derecho a sacarlo de allí, porque Jesús no ha cometido ningún pecado. Y entonces, cuando ya Jesús recupera todo su poder, Colosenses 2:15 nos habla: y despojando a los principados y a las potestades. No, Colosenses 2:15, por favor. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El león de Judá salió rugiendo del infierno victoriosamente. Venció todo lo que te había traído enfermedad, vergüenza, culpa y condenación. Nunca más podrían volverte a condenar. Nunca más podrían volverte a enfermar. Todo eso quedó en el infierno. Se quemó con todo lo que allí estaba ardiendo. Así que, pastor, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Recuerdas un pasaje? Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo, la tierra y el infierno pasaron. El diablo y sus ángeles no pudieron contra la palabra. Ahora, ponte a pensar, si todo el infierno junto no pudieron contra la palabra, ¿te puedes dar una idea de lo que la palabra puede hacer en tu vida? Todo el infierno junto no pudieron contra ella. ¿Te das una idea de lo que la palabra puede hacer en tu cuerpo? ¿De lo que la palabra puede hacer en tu mente? ¿De lo que la palabra puede hacer con tu familia? ¿Lo que puede hacer con tus finanzas?
La palabra de Dios puede cambiarlo todo, sanarte y liberarte tan fácilmente como lo hizo con esta mujer sirofenicia. Por favor, Mateo 15, verso 25 en adelante. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No es una ofensa. Es como nosotros le llamamos a los americanos gringos. Realmente no lo hacemos para ofenderlos. Así les llamamos. Es una costumbre. A algunos de ellos no les gusta, pero no lo hacemos para ofenderlos. Es más, nada más lo vemos güero y de ojos azules y le decimos que es gringo, aunque sea de cualquier otra nación. ¿Cierto? Entonces, los judíos le llamaban perrillos a cualquier persona que no fuera judío. De hecho, le llamaban perro, no perrillo, sino perro. Mira, ahí va un perro. Sí, y no era una ofensa. Hubiera sido una ofensa si le hubieran llamado cerdo. Eso sí hubiera sido una ofensa muy grave. Verso 27. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Cuando esa mujer le pidió a Jesús que expulsaran al demonio de su hija, Jesús finalmente logró que ella liberara su fe. Amén. Le cambió la vida con una frase. Le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Sí, y su hija fue sanada desde aquella hora. La mayoría de las veces, eso es todo lo que Dios tiene que decir para cambiar cualquier situación que estás enfrentando. Él no tienes que estar pidiéndole y mañana otra vez y el siguiente martes otra vez. No funciona de esa manera. Tú tienes que pedir, y una vez que pediste, saber que Él está diciendo sí. Segunda de Corintios 1:20, por favor. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo único que el Señor va a contestar es conforme a tu fe se ha hecho. Pero si será su voluntad, no, ya no. Ya no es su voluntad, no, dudaste, lo perdiste, tuviste que acercarte creyéndolo. Sí, Hebreos 11:6, por favor, piensa en esto. Si todavía estás dudando, será su voluntad, ni te acerques, no vas a recibir nada. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, así dice en griego, debe de creer que Él es ¿qué? No sé, ¿a qué viniste? ¿Por sanidad? Entonces tienes que acercarte creyendo que Él es el sanador. ¿A qué viniste? A provisión. Entonces tienes que acercarte creyendo que Él es el proveedor. No creas que se va a convertir. Tienes que creer que ya es. Bueno, no sé si sea su voluntad. Tal vez en este momento se convierta en sanador. Y el Señor va a decir: ¡qué desagradable! ¡Qué desagradable! No cree que yo soy. Cree que me puedo convertir, pero no está seguro o segura. ¿Alguien comprende? Me acerco sabiendo que Él me quiere proveer. Me acerco sabiendo que Él me quiere sanar. Me acerco sabiendo que Él me quiere liberar. Él es el libertador, Él es el sanador, Él es el protector, Él es el proveedor, Él es todo lo que yo necesito. Amén. Entonces, la respuesta de Dios siempre será conforme a tu fe. ¿Crees que no lo es? Entonces no sanarás, no prosperarás, no serás libre. Pastor, pero ¿no suena demasiado simple? Todo lo que hacemos a la manera de Dios es simple. Se complica cuando lo quieres hacer tú, cuando quieres que sea tu manera, cuando te centras en tus sentimientos. Es que siento que no lo merezco. ¿Quién soy yo para pedirle a Dios que lo haga? Cuando te concentras en tus síntomas
Es que dijeron que es una enfermedad con un tratamiento largo. ¿Y eso qué? No te concentres en los pronósticos médicos y en toda la basura de incredulidad de otras personas. No, yo tenía una abuelita, yo recuerdo una vecina que ya partió, pero cada vez que te oía decir, fíjate que me duele aquí, ten cuidado. Sí, mi abuelita se murió de eso. Así amaneció un día, le dolía, y en la tarde ya la estaban velando. En serio, siempre te estaba diciendo eso. Entonces, Dios nunca te ha dicho que te pases atendiendo lo que dicen los médicos, lo que dice la ciencia. Mira lo que Dios dice, Proverbios 4:20. Hijo mío, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Está atento ¿a qué? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Pero el médico dice, no, a las razones del médico no, a mis razones. ¿Sí? Así que atender a la palabra de Dios significa poner en primer lugar lo que Él dijo. Pastor, pero si no sé lo que Él dijo, entonces esa es tu prioridad número 1, averiguar qué dice acerca de tu problema. No importa de qué problema se trate, primero es lo que Él dice. No te pongas a orar a todas las cosas que se te vienen a la mente. No estés escupiendo solo incredulidad, aflicción, temor y digas, ya oré. Eso no es oración. Oración es hablar lo que Dios dice, no hablar lo primero que se te viene a la cabeza. Nunca orar lo que sientes. Padre, es que si tú no haces algo, Señor, esta persona, mi familiar, mi situación, Padre, no podrán salir. Y tú sabes, el Señor dice, qué desagradable, qué desagradable es, Padre, tú sabes lo que sucedió. No voy a estar perdiendo el tiempo ni centrándome en lo que pasó porque tú lo sabes. Me voy a centrar en lo que tú dices. Señor, tú eres mi proveedor. Tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Señor dice, ¡wow! En todo, ni en Israel encontré tanta fe como en Rema Lázaro Cárdenas. Gracias a Dios. Amén. Así que toma la Biblia, las Escrituras, busca las Escrituras que se aplican a aquello que estás enfrentando. La palabra dice que inclines tu oído a lo que la palabra dice. En lugar de centrarte en todo lo malo que se ve el problema, en lo incurable que los expertos afirman que es, enfócate en lo que Dios dice. ¿Qué está diciendo Él? Porque lo que Él dice, esa es la verdad. Amén. Lo que estás viviendo no es la verdad. ¿Me está diciendo que los médicos mienten? No. Te estoy diciendo que los médicos están analizando lo que Satanás quiere poner en tu cuerpo. Pero la verdad es que eso que Él quiere poner en tu cuerpo ya no tiene derecho a estar ahí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ellos están analizando una mentira y la analizan y dicen, esta mentira es grave, esta mentira puede matarte, no tenemos cura contra esto. Y eso es verdad, porque ellos no tienen cura, pero están analizando una mentira. La mentira es que esa enfermedad tiene derecho sobre tu cuerpo, y eso no es verdad, porque Jesús ya la llevó en la cruz. Amén. Entonces, atiende a lo que Dios dice. Amén. La palabra de Dios es la que hace el trabajo. Su palabra está disponible para ti cada vez que la necesites. Amén. Sé rápido para escuchar lo que la palabra dice y listo para responder con fe. No se puede vivir de esta manera solo por venir a la iglesia el domingo o por escuchar mensajes en YouTube. Claro que todo esto es importante y es bueno. Cuando menos todos deberían de escuchar una prédica, una enseñanza de la palabra por día. Por día. Tengo gente que me ha dicho, pastor, yo escucho 6 enseñanzas de usted al día.
Algunos de ustedes me han dicho, pastor, yo estoy escuchando las de 2010, 2011 y me han bendecido. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las de 2010? Bueno, pues es que la están escuchando. Sí, por eso. Pero realmente en 2010, ¿cuántas prédicas serán? Unas 6. Nada más de 2010, porque en 2010 empezamos. Pero de allí, imagínate, todo lo que llevamos casi de toda la década. Ya vamos a terminar la década. Todas las enseñanzas están allí en YouTube. Puedes escuchar una diario, como por 3 años y no repetirla. En serio. Sí. Mira lo que dice el verso 21. Las palabras de Dios no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Amén. ¿Cómo? Pero pastor, ¿cómo que no se aparten de mis ojos? Cierra tus ojos y mira a ese leproso que viene caminando con trabajos delante de Jesús, y cuando está cerca de él, no muy cerca porque tiene miedo, se acerca, se inclina y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y como el Señor Jesús se acerca hasta donde está él, le toca el rostro, le eleva los ojos hasta tener fijos en sus propios ojos, le sonríe y le dice: quiero, sé limpio. Ahora mírate cómo viene y toca esa parte de tu cuerpo y dice: quiero, sé sano, conforme a tu fe se ha hecho. A eso se refiere. Míralos, visualízalos en tu interior. Medita en cada una de estas historias que lees en la palabra, y no solo te veas siendo partícipe de lo que Jesús hace. Ahora mírate cómo la gente viene y te dice: pastor, hermano, usted puede orar por mí, me duele aquí, tengo este síntoma. Y mira cómo tú impones las manos y la persona sana en el nombre de Jesús. Ahora Jesús vive en ti. Ahora Jesús ha entrado en ti y ahora Él quiere sanar a la gente a través de ti. Mira el verso 22. Porque sus palabras son vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Amén. Sus palabras. Juan 6:63. Sus palabras traen vida, nos dan vida. Sí, Juan 6:3. El Espíritu es el que da vida. Amén. La carne, tu manera de pensar, lo que tú te imaginas, lo que tú opinas, tus emociones, para nada aprovechan. Siento que no me lo merezco. Y dice Jesús: eso para nada aprovecha. No sirve. Es que yo me imagino que el Señor, no, eso para nada aprovecha, no sirve. Aquí no importa qué te imaginas, importa qué dice la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús se encuentra en la palabra, y la palabra es lo que hace que la fe venga. Cuando Dios dijo: hágase la luz, ¿de dónde salió esa palabra, hermano? Piénsalo, pon atención. ¿De dónde salió esa palabra? Del interior de Dios. Y luego dijo Dios, otra vez la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. ¿Quién dijo eso? La palabra. Y luego vino Dios al muñeco de barro, se inclinó a él y sopló. ¿De dónde crees que salió ese soplo? Del interior de Dios. La palabra entró en Adán y fue lo que le dio vida. Su palabra son vida a los que la hallan. Mis palabras son espíritu. ¿Qué fue lo que entró en el muñeco de barro? El espíritu fue formado dentro de él. ¿Qué es lo que te da vida? ¿Qué es lo que mata toda enfermedad? Te he dicho, la enfermedad, la escasez, la tristeza, la esclavitud. Estoy hablando espiritualmente, pero materialmente también. A eso se le llama muerte.
La muerte no solamente es que tu corazón deje de latir, tus pulmones de respirar y tus cerebros de funcionar. La muerte es enfermedad. Estás experimentando un poquito de lo que es la muerte. La muerte es pobreza, escasez. ¿Qué estás experimentando? Muerte. Angustia, dolor, ansiedad, miedo, depresión. ¿Qué te está pasando? Experimentas muerte. Pero sus palabras son vida. Vida para aquellos que las hallan. Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Meter palabra de Dios te trae vida. Meter palabra de Dios a tu corazón te trae salud. Lo contrario de lo que te trae la muerte. La muerte te trae enfermedad. La muerte te trae escasez. La palabra de Dios te prospera. Pastor, ¿me va a hacer millonario? No, yo no dije eso. Te va a dar todo lo que necesites, eso sí. Nunca te preocuparás por lo que has de comer ni por lo que has de vestir. Nunca. Nunca. Amén. Así que deja de preguntarte si Dios te quiere sanar o no, si Dios te quiere prosperar o no. Empieza a hablar lo que Dios dice. Marcos 11:22, fíjate lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Esta frase en griego dice: tengan el mismo tipo de fe que Dios tiene. ¿Cuántos de aquí tienen la misma fe que Dios? Dos, y los demás no. Todos tenemos la misma fe que Dios tiene. No agarró y dijo: este es el tipo de fe para Dios y este es el tipo de fe para los humanos. No. Es la misma. La misma. Pero la de Dios ha de ser más grande. Te sorprendería saber que es del mismo tamaño que la tuya. Solo que Él la mantiene eternamente. Y tú la manejas un ratito y te impacientas y la sueltas. Pastor, yo creo que siempre no. El Señor no me contestó. Mantente creyendo. Mantente creyendo. Así que, ¿qué pasa, pastor? Si ya oraron por mí, ¿qué pasa? ¿Por qué no se van los síntomas? Ten fe en Dios. Es decir, ten el mismo tipo de fe que Dios tiene. Dios ha vencido al diablo. Pastor, ¿y entonces por qué sigue trabajando? Espérate, ten fe en Dios. Dios está teniendo paciencia con lo que Él anunció. De que Satanás va a caer al lago de fuego. Caerá al lago de fuego. Pero Dios tiene fe, tiene paciencia. Sí, su fe aguanta miles de años y no cambia. La tuya a veces ha cambiado. Pedro empezó a caminar sobre el agua y de pronto vio las olas, el ruido del viento y tuvo miedo. Es decir, creyó por un corto tiempo. Y por eso Jesús le dijo: hombre de poca fe, porque tú crees poquito, por poco tiempo. ¿Y quiénes son los de grande fe? Los que creen por mucho tiempo. ¿Por qué crees que la mujer sirofenicia le dijo: mujer, grande es tu fe? No se refería a que tenía una fe de este tamaño. Se refirió a que por el tiempo que pasó rogándole, y ella se mantuvo diciendo: Señor, y yo lo creo. Por eso le dijo: wow, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Amén. Entonces, pastor, pero el médico dijo: ten fe en Dios. No es lo que dijo el médico. Pastor, pero ¿y si no me siento totalmente curado? Tú ten fe en Dios. Olvídate de lo que sientes. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar. El monte puede ser la enfermedad, la escasez, la depresión, el vicio, la adicción. Cualquiera que le dijere a ese problema: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidas orando, así dice en griego, cree que ya lo recibiste y lo obtendréis. Podemos verlo en otra versión. Creo que la Biblia no recuerdo si la Biblia de las Américas lo dice igual, ya recordé. No. Perdón. Sí, ahí está bien. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Cuándo creo? Cuando oré. No cuando las recibo, cuando oré.
lo que pidieron en el tiempo de oración que tuvimos, crean que ya lo recibieron. No crean hasta que ya lo reciban, no, crean que ya lo recibieron. Cada vez que venga el síntoma, cada vez que el problema se manifieste otra vez, cada vez que tú veas que nada cambia, tú de todas maneras di: Señor, gracias, gracias, lo has hecho en el nombre de Jesús. ¿Qué estás haciendo? Creyendo que ya lo recibiste. Amén. Así que tu sanidad es un hecho. Cada vez que dices: Señor, mi familiar está enfermo, Dios dice: yo iré y lo sanaré. No, Señor, tu palabra dice que ya lo hiciste. Padre, gracias por haberlo sanado en el nombre de Jesús. Amén. Ahora es tu turno solo decirle: Señor, yo lo recibo, lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Así que allí donde estás, ¿qué es lo que has estado anhelando, creyéndole a Dios? Recíbelo, recíbelo ahora. Dile: gracias, gracias, Señor, está hecho. Nadie puede robarlo, nadie puede quitarlo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Traías un síntoma, por favor pon tus manos en ese lugar y deja que Dios trate con esa área. Sano en cada área de tu vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos has sanado, Jesús. Tu sacrificio, Padre, que va más allá de cualquier tiempo, pasado, presente o futuro, se ha hecho manifiesta en nuestras vidas. Gracias porque somos libres, porque somos prósperos. Gracias porque somos sanos. Gracias porque estamos completos en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradece a Dios tu sanidad, tu provisión, tu paz. Todo lo necesario ya fue realizado. Tienes derecho a vivir en paz, en salud, en provisión continua, en alegría, en amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Rey. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Él ha hecho todo para que seas sano, próspero, libre, para que seas feliz. No te compliques la vida. No hagas cosas ni digas cosas que no sean alineadas a su palabra. Tú mismo te sales de cobertura cuando empiezas a reprochar, cuando empiezas a quejarte. Deja que Dios manifieste su paz, su alegría, su amor, su salud, su provisión en ti. La maldición de la ley ya no te toca. Y eso es algo que eternamente tenemos que agradecer. Gloria a Dios. Levanta tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, creyendo su palabra, meditándola en el corazón, mirándola con los ojos del Espíritu, viviéndola en nuestras vidas. Los que así lo haremos, decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.